Quiero que vaya conmigo a Lucas y capítulo 5. Lucas y capítulo 5. Te pedimos, Señor, esa noche, háblanos en tu palabra. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos escuchar tu dirección y tu consejo para nosotros hoy. Lucas capítulo 5 y verso 1 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Diga conmigo: dejándolo todo, le siguieron. Esa noche la palabra es para los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en esta noche aquí? Diga conmigo: esa palabra es para mí. Antes de colocarse en su lugar, levante su mano derecha y diga bien fuerte después de mí: tu noche no será para siempre. Vamos, dígalo más fuerte: tu noche no será para siempre. Vamos, yo quiero que lo diga más fuerte: tu noche no será para siempre. Ahora sí puede tomar su lugar. Pedro tuvo una mala noche. Diga conmigo: Pedro tuvo una mala noche. Hay malas noches que te anuncian un nuevo día. Lo voy a repetir otra vez para alguien. Hay malas noches que te anuncian nuevos días. Pedro estaba teniendo una mala noche, pero esa bendita mala noche le estaba anunciando un nuevo día. Algo nuevo que el Padre estaba a punto de hacer. Algo nuevo que el Padre estaba a punto de cambiar en la vida de Simón. La noche de fracaso, la noche de escasez, la noche de dolor, la noche de incertidumbre, la noche de vergüenza tiene fecha de vencimiento. Yo le vine a decir a alguien en esta noche: la noche de tu dolor, de tu desgracia, de tu incertidumbre, la noche de tu quebranto, la noche de tu tormento, la noche de tu enfermedad tiene fecha de vencimiento. Cuando Jesús entra en nuestra vida, nuestras malas noches terminan. Diga conmigo: cuando Jesús entra, la mala noche termina. Vamos, levante su mano y diga conmigo: cuando Jesús entra, la mala noche termina. La noche fue larga para Pedro, pero la mañana de Jesús fue más poderosa que la noche de frustración. Lo voy a repetir: la noche fue terrible para Pedro, pero la mañana de Jesús fue más gloriosa que la peor noche de su vida. O incluso, déjame decirte algo: lo que Pedro creyó que era su peor temporada estaba a punto de dar un giro, porque cada vez que Jesús entra en escena, algo glorioso empezará a pasar. Habrá un antes y un después. Habrá un inicio de una nueva temporada. Pedro pensó:
que iba a terminar el día con las redes vacías, pero no sabía que había un encuentro preparado desde antes de la fundación del mundo. Permíteme regalarte algo para tu espíritu, para tu alma, para tus oídos. Los encuentros más gloriosos del cielo para contigo fueron preparados desde antes de la fundación del mundo. Ningún toque de Dios fue repentino, ningún toque de Dios sobre tu vida fue porque sí. A lo mejor vino un primer toque y eso hizo que algo cambiara, pero vino un segundo toque de Dios que hará que tus redes se rompan por la gran cantidad de bendición, por la gran cantidad de peces, por las cosas gloriosas que Él empezará a hacer contigo. Pedro no sabía que Jesús venía en camino. Diga conmigo: Jesús venía en camino. Quiero decirle a alguien esta noche: tu noche no será para siempre. La frustración no será para siempre. El dolor no será para siempre. La escasez no será para siempre. La enfermedad no será para siempre. Cuando Jesús sube en la barca, amanece una nueva temporada. Permítame profetizar algo sobre alguien. Está a punto de amanecer la nueva temporada de Dios para tu vida. No la que el hombre marcó, no la que el infierno escribió, la que el dedo de Dios señaló para ti. Está a punto de amanecer un nuevo tiempo para ti. Tu noche no será para siempre. Permíteme profetizar sobre alguien. La noche de la frustración solo me está anticipando la mañana del milagro. La noche del dolor solo me está profetizando la mañana del milagro. Entonces, pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Que la noche de tu tormento te está anunciando que pronto el Padre va a hacer algo a favor tuyo. Yo vine a decirle a alguien que está en su noche oscura: pronto va a amanecer, pronto va a amanecer, pronto va a amanecer. Yo no sé si vine a predicar o a profetizar a alguien, pero alguien está a punto de salir de la peor temporada para entrar a la mejor temporada. Cuando Jesús se sube a la barca, lo que parecía roto se restaura, lo que parecía imposible se vuelve posible. Pedro estaba solo, frustrado, sin esperanza. Pedro no tenía nada, pero Jesús llega y transforma el panorama y produce resultados que con el esfuerzo humano jamás lo podía hacer. Es que lo que viene no tendrá tu nombre, tampoco tendrá tu apellido. Lo que viene no tendrá ni una gota de sudor de tu esfuerzo. Lo que viene será hecho por la misma mano de Dios. Pedro, la noche de su tormento, la noche de su frustración, era un pescador profesional. Tenía doctorados en pesca y toda la noche no había pescado nada. Pero de repente Pedro dijo: yo no tengo nada. ¿Qué es lo que trae un pescador a la orilla cuando termina de pescar? Pescado, pero esa noche solo trajo redes vacías. Pero él puso las redes, él puso la barca al servicio de Jesús. Y yo conozco un Jesús que tiene el poder de tomar lo que tú le ofreces y multiplicarlo al 1000 por 1. No, usted no me está entendiendo. Pedro llegó a la orilla con redes vacías. El pescado para Pedro era una moneda de intercambio. Pedro daba pescado, alguien le daba arroz. Pedro daba pescado, alguien le daba panes. Así que esa mañana Pedro llevaba a su casa panes y pescado. No porque pescó panes, sino porque el pescado se convirtió en una moneda de intercambio. A la orilla llegaban los cambiantes. Pero en la orilla ese día estaba Jesús. ¿Quién estaba en la orilla? Estaba predicándole a la multitud. Y de repente Pedro, por encima de su frustración, por eso es muy mal invento cuando estés frustrado no servirle a Dios. Por eso es muy mal negocio que cuando las cosas no te salgan como tú quieres, dejar de servirle a Dios. Porque si Pedro si Pedro se va a la casa, si Pedro no se queda oyendo lo que estaba pasando, Pedro se pierde del primer milagro de la multiplicación. Pedro se pierde de ese momento glorioso, de ese momento de Dios. Ahora, todos hemos tenido temporadas como Pedro. Temporadas donde trabajamos duro, donde nos esforzamos, donde luchamos, donde oramos, pero aún así no vemos resultados. ¿Cuántos han tenido esa temporada?
Temporada donde oras y no ves respuesta. Temporada donde clamas y no ves respuesta. Temporada donde siembras y no ves cosecha. Pero vine a decirte que la temporada de cero milagros me está anunciando que voy a entrar a mi mayor temporada de milagros. La temporada de oscuridad me está anunciando que voy a entrar al tiempo donde la luz de Jesús va a alumbrar tan fuerte que lo que estaba cerrado, bien cerrado, se va a abrir abierto, bien abierto. Hay noches de cansancio, de frustración, de preguntas y respuestas. Yo he estado en esas noches. Nadie quiere pasar por esas noches. Nadie quiere pasar por las noches donde clamas pensando que todo se va a terminar. Yo sé lo que es estar en esa noche pensando que tu primer hijo se puede morir. No sabes si es niño o niña, pero el producto puede desaparecer. Yo sé lo que es pasar la noche clamando porque no sabes si tu hijo podrá salir de UCI. Yo sé lo que es pasar la noche diciendo: se convirtió en mi noche oscura, se convirtió en la noche donde parecía que nada iba a pasar. Pero siempre a la mañana llega la bendita respuesta. Aquel que hizo engendrar, ¿acaso impedirá el nacimiento? Yo vine a anunciarle a alguien que está en su peor temporada, que está en la noche oscura donde no ve nada. Pronto, 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 pronto amanecerá el sol de justicia para ti y verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pedro conocía perfectamente esa sensación. Pedro era un pescador profesional. Pedro sabía la hora exacta, en qué momento, en qué lugar, en qué momento estaba picando los peces, cuál era el momento apropiado para pescar. Él sabía lanzar las redes, él conocía del mar, él entendía los tiempos y las temporadas de pesca. Sin embargo, después de una madrugada perdida sin trabajo, no tenía nada que mostrar. Como cuando se supone que las cosas te tienen que salir bien y no te salen como esperas. Se supone que no había margen de error. Pedro era un duro pescando. El tipo sabía los tiempos de pesca. Pero hay momentos donde Dios te cierra los cielos, no porque tenga algo en tu contra, es para decirte que no es con tu sabiduría, es para enseñarte que no es con tu fuerza, es para enseñarte, como dice Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Porque si Él te lo da en tu tiempo, tú puedes pensar que es por tu fuerza, por tu trabajo, por tu inteligencia, pero de repente Dios cierra todo y dice: no, es que no quiero que pienses que es por la sabiduría. Sí, sabes 1, 2, 3 o 4 cosas, pero nunca será por lo que sabes. Siempre será por mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Su barca estaba vacía. Pedro no tenía nada que mostrar. Su barca estaba vacía, sus redes que estaban vacías. Su corazón estaba desanimado. Pedro no tenía nada. Pero aquella mañana ocurrió algo que cambió la historia de Pedro para siempre. Jesús se subió a la barca. Pedro no tenía nada que mostrar. Sus redes que estaban vacías, su barca estaba vacía, sus manos que estaban vacías, su corazón estaba triste. Y en la peor temporada de Pedro, de Simón, Jesús se subió a la barca. Cada vez que Jesús se sube a tu barca, las cosas tienen la tendencia a cambiar. Cuando Jesús sube a tu barca, lo ordinario se convierte en un altar. ¿Quién iba a pensar que una embarcación llena de redes con el olor a pescado se iba a convertir en la plataforma donde Jesús podría evangelizar a cientos de miles que esa mañana lo iban a escuchar? Por eso dice Lucas capítulo 5 verso 3: y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, lo ordinario se convirtió en un altar. La barca de Pedro era su herramienta de trabajo, era algo común, era parte de su rutina diaria. Pero el día que Jesús entró, ella dejó de ser una simple barca y se convirtió en la plataforma para manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. Pedro no sabía que le estaba prestando la barca al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No sabía que aquello que parecía un favor común sería para un propósito eterno. Muchas veces Dios comienza
con cosas sin sentido, con cosas que no tienen grandeza. Porque Dios es tan experto en tomar aquello que no tiene grandeza y darle grandeza, con aquello que no tiene diseño y darle diseño. Dios empieza no con cosas extraordinarias. Empezó con la vida del pastor de la iglesia primitiva. Empezó la obra en una barca. A veces Dios comienza con algo que ya tienes. Pedro no tenía pescado, Pedro no tenía provisión, Pedro, su corazón estaba desanimado, pero Pedro tenía una barca. Diga conmigo, Pedro tenía una barca. Y Jesús usó lo que Pedro tenía. Estoy seguro que si de repente Pedro hubiese traído peces, a lo mejor ese día el mensaje hubiese sido diferente y Jesús hubiese hecho la multiplicación de los peces ese día y cada uno se hubiese llevado peces a su casa y Pedro se hubiese quedado sin peces. Y Jesús le hubiese dicho: es que ya no necesitas esos peces, porque a partir de hoy te voy a hacer un pescador. Pero usó el Señor lo que Pedro tenía. Pedro tenía la barca. Dios quiere usar lo que tú tienes. Dios siempre va a comenzar con aquello que ya tienes: tu casa, tu negocio, tu familia, el ministerio, tus talentos, tus dones. Cuando ponemos lo que tenemos a disposición de Dios, Él lo transforma en una herramienta para su gloria. El problema es que nuestras malas noches nos hacen tener a veces malos días, sin saber que hay momentos de Dios donde Él quiere usar nuestras malas noches para darnos unos buenos días. Si Pedro se rehúsa y baja obstinado de la barca, a mí no me, como cuando no te salen las cosas en la empresa, como cuando no te salen las cosas en el negocio y llegas a casa diciendo: no me digas nada, nadie me diga nada, no me salude, no me digas nada, oye, estoy aburrido, nada me salió como quise. Si Pedro se baja con esa actitud, se pierde el mayor milagro, que no fueron los peces, discúlpame, que no fueron la red de rota, que fue que ese día se encontró con el hombre que le iba a entregar diseño. Porque hay momentos de Dios que si tú los pierdes, tú puedes perder no solo el momento, sino el diseño. No solo el diseño, sino el propósito. Un día una mujer de escasa reputación, en el lugar donde Dios levantó un avivamiento, en el lugar llamado Samaria, Jesús se encuentra con una mujer que no tiene nombre. La Biblia la habla de la región donde viene, la mujer samaritana. La mujer estaba sacando el agua en el pozo. Era normal, era costumbre que las mujeres, por los quehaceres que hacían, fueran a buscar agua del pozo. Lo que no era normal era que un hombre buscara agua en el pozo, a menos que sea un vago. Pero la razón por la que Jesús se fue porque le tocó. Los discípulos se fueron a buscar comida y Jesús, que estaba cansado, tenía hambre y tenía sed. Él dijo: el cansancio no lo puedo solucionar ahora, el hambre tampoco, pero la sed sí. El cansancio, descanso de la noche. El hambre me la quito cuando traigan comida, pero el agua está en el pozo, voy a buscarla. Y Jesús se va al pozo y se encuentra con la famosa mujer samaritana. Él le pide agua. Ella le dice: no, como tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer y samaritana. Y Jesús le dice: es que si tú supieras quién te pide agua, más bien tú me pedirías a mí y ya no tendrías que venir a este pozo a buscar agua. Y empieza una conversación y Jesús le revela algo que ella no esperaba. Jesús le pregunta algo cotidiano, algo que preguntas: ¿cómo está la familia? ¿Cómo está tu marido? Cuando usted no conoce a alguien y lo saluda, usted dice: ¿cómo está la familia? Porque se supone que alguien, todo el mundo tiene familia. Así que esa es mi pregunta siempre que no conozco a la persona y me saluda: ¿cómo está ahí la familia? A ver si me suelta algo que yo ancla de dónde lo conozco. Ya cuando no puedo más digo: hermano, ¿dónde te conozco? Jesús le pregunta: ¿y tu marido? Pero Jesús sabía. Ella dice: no tengo marido. Bien lo has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es el tuyo. Diga conmigo: momentos.
Si la mujer dice me estás ofendiendo, se pierde de ese momento, porque desde ese día ese fue el último hombre que esta mujer conoció. Este hombre que tenía, con el que andaba, era el sexto, pero con el que se encontró en el pozo era el séptimo. Séptimo número perfecto, séptimo número completo. Parece ser que a la mujer no le faltaba un número, le faltaba a Jesús. Cuando se encontró con Jesús, la vida de esta mujer cambió para siempre. La vida, yo no sé si alguien me está entendiendo, la vida de esta mujer cambió para siempre, porque hay momentos que tienen el poder de cambiarte la vida para siempre. Era un momento cotidiano, la mujer iba al pozo a buscar agua. Era un momento cotidiano, Pedro fue a pescar. ¡Ey! Dios usa lo cotidiano para revelarse con propósito eterno. Y de repente, en un servicio normal, en un servicio de viernes, la gloria de Dios se manifiesta y algo nuevo empieza. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando Jesús sube a la barca, la obediencia produce lo imposible. Diga conmigo, la obediencia produce lo imposible. Lucas capítulo 5, verso 5, Jesús le dice que tire la red y Pedro dice: más en tu palabra echaré la red. Pedro tenía argumentos para no obedecer, porque solo por escuchar a Jesús una hora ya sabía que el tipo no tenía idea de pesca. Era rabino, zapatero. O sea, Pedro tenía argumentos para no obedecer a Jesús. Él sabía cuál era la buena hora para pescar. No sé si usted vive en un lugar cerca al mar o ha pasado algún momento. Usted no ve los pescadores que a toda hora pescando. De repente 4 o 5 de la mañana y usted ve barcas y de repente amanece y usted va ya pescadores. Cada vez que voy a ver a mis hijos al colegio, cada vez que vengo a la iglesia, vean los pescadores sacando sus redes. Eso me dice a mí que toda la noche o la madrugada estuvieron pescando. Ellos no salieron a pescar cuando yo salí a llevar a mis hijos. Ellos salieron a pescar toda la noche, porque seguramente esa es la mejor hora para pescar. Pedro sabía. Pedro tenía argumentos para no obedecer. Él había trabajado toda la noche, estaba cansado, no había pescado nada. Su experiencia no le había funcionado. Sus doctorados en pesca no le habían funcionado. Pero decidió confiar más en la palabra de Jesús que en sus propios resultados. Y ahí ocurrió el milagro. Cuando decides confiar más en la bendita palabra de Dios que en tu propio conocimiento, que en tu propio resultado y que en tus propias fuerzas, entonces empezarás a ver desde lejos, a vislumbrar ese milagro que viene de camino para ti. No sé si alguien me está entendiendo. Y fue allí donde ocurrió el milagro. Lo que no consiguió en toda una noche, lo consiguió en un mínimo acto de obediencia. Diga conmigo, hay bendición en la obediencia. Muchas veces el milagro está de aquel lado de la obediencia. Hay personas que oran mucho. Hay personas que pueden ayunar mucho. Pero a veces el milagro está detrás de la obediencia. Dios que está esperando un poquito de obediencia para soltar de la bendición. Solo fue cuando Abraham soltó a su hijo, que en verdad lo sacrificó. Ahora, ¿desde cuándo acá nuestro Dios, escúchame, requiere de vidas humanas? El diablo pide sacrificios humanos, Dios nunca. En realidad lo que Dios quería era que Abraham matara a Isaac en su corazón, para pasar de Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de multitudes, de padre enaltecido a padre de muchedumbre de gentes. Y solo fue cuando Abraham mató a Isaac en el alma, en el corazón, que se convirtió en el padre de la fe, en el padre de multitudes, en el padre de naciones. Cuando lo sacrificó. Hay cosas que están, hay bendiciones que están escondidas detrás de la obediencia que tienes que dar, detrás del primer paso de obediencia que tienes que dar.
Ahí se esconden esas bendiciones. Si Pedro dice: Señor, disculpe, yo te escuché predicando el sermón, estuvo muy bueno tu predicación, reconozco que eres un rabino, tuviste que haberte preparado de delante de los pies de un buen maestro, pero déjame decirte, quien sabe de peces soy yo. Pedro tenía argumentos, pero cuando se trata de Dios, tus argumentos no sirven. Y Pedro dijo: está bien. A veces usted está orando, creyendo, y Dios solo está diciendo: vuelve a lanzar la red. Y Pedro lo hace. Volvió a creer, volvió a confiar. Déjame decirte algo: cuando Dios habla, su palabra tiene el poder para producir aquello que parecía imposible. Cuando Jesús dijo: tira la red a la derecha, ya le había dado órdenes a los peces que estuvieran justo de debajo de esa barca a la derecha. Ya le había dado orden. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Porque un día en una tormenta, él pudo enmudecer la tormenta y los discípulos dijeron: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Si le obedeció el mar, le obedece todo lo que vive en el mar. Ya le había dado orden. Hay órdenes que el Padre ha dado para ti, pero no han llegado porque no has caminado en obediencia. Hay cosas que ya el Padre habló, decretó desde los cielos que se te entregaran. Hay cosas que el Padre las soltó para ti. Están en ese ámbito espiritual, esperando un gramo de obediencia para que caigan sobre tu vida, para que caigan sobre tu empresa, para que caigan sobre tu familia. Dios solo está esperando la obediencia de los hijos. Cuando Jesús sube a la barca, la frustración se convierte en abundancia. En Lucas capítulo 5 verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Diga conmigo: gran cantidad de peces. Vamos, dígalo fuerte: gran cantidad de peces. Pedro pasó de la escasez a la abundancia. Pasó de la frustración a la celebración. Pasó de una noche vacía a una mañana llena de milagros. Y lo más importante es que Jesús no solo estaba enfocado en la multitud que le estaba predicando. Jesús también se dio cuenta que Pedro no había pescado nada. Jesús también estaba interesado en Pedro. El Dios que bendijo a la multitud ahora estaba interesado en bendecir a Pedro. Jesús no solo estaba interesado en ministrar las masas, también estaba enfocado en saciar la necesidad básica de un tipo llamado Pedro. Entonces, hay personas que piensan que Jesús se ha olvidado de ellos. Hay personas que piensan: Dios se olvidó de mí. Pero Dios te está diciendo en esta noche: también tengo algo para ti. Yo no me he olvidado de ti. Tu temporada puede cambiar, tu historia puede cambiar, tu casa puede cambiar, tu familia puede cambiar. Porque cuando Jesús entra, la escasez pierde autoridad. Es normal ver milagros y uno decir: ¿y cuándo llega a mí? Es normal ver testimonio y decir: ¿y cuándo me va a pasar a mí? Y a veces lo vemos lejos. Pero el problema es que a veces Dios está pidiéndonos ese bendito gramo de obediencia para abrir los cielos a nuestro favor. A veces el probable honesto nos queda grande. Y si te queda grande el probable honesto, no puedes disfrutar de la sobreabundancia. Es un gramito de obediencia. A veces es un gramito de servicio. Sírveme, hónrame, obedéceme. Ay, Señor, yo pagué la cuota, yo te serví el año pasado. No, es que el servicio de uno es acumulable. Lo del año pasado, o el año pasado, no puedes vivir de glorias pasadas. Tienes que acumular millas hoy. Las millas que no usas en tus aerolíneas se vencen. Se vencen. Tienes que estar chequeándolas, porque tus millas son dinero. Y si no las usas, se vencen. ¿Alguien me está siguiendo aquí hoy? Cuando Jesús sube a la barca, nos revela quién es Él. Lucas capítulo 5 verso 8 dice: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Pedro había escuchado hablar de Dios, pero ahora Pedro estaba teniendo un encuentro con el mismo Dios. El milagro le abrió sus ojos espirituales. Comprendió que estaba delante de alguien mucho más grande de lo que él se había imaginado en algún momento de su vida. Ahora, los milagros tienen como propósito personal no solo alegrar nuestro corazón, no tiene como propósito principal impresionarnos, ni hacer grande al hombre que Dios usó para hacerlo. No, los milagros tienen el propósito de que tus ojos conozcan al quien lo hizo, de que tu corazón adore a quien lo hizo. Su propósito es llevarnos a conocer verdaderamente a Jesús. Cada intervención divina debe acercarnos más. Por eso me rehúso a creer que tú vienes un viernes a una experiencia. Hay gente que le ha cambiado los nombres. Yo no vengo a una experiencia, porque una experiencia no te puede cambiar. El día que consigas una mejor experiencia, ya no te va a gustar esta experiencia. El cristianismo no se vive de experiencia, se vive de determinación. Se vive de encuentros gloriosos diarios en la presencia de Dios. Cuando Jesús sube a la barca, entonces comienza una nueva temporada. Lucas capítulo 5 verso 10. No temas, me gusta eso. Desde ahora serás pescador de hombres. Eso me gusta. Diga conmigo, pescador de hombres. La pesca, el milagro era solo el comienzo. El verdadero milagro nunca fueron los peces. El verdadero milagro era el diseño ministerial de Simón, que pronto iba a ser Pedro, el pastor de la iglesia primitiva. Jesús no vino solo a llenar su barca, vino a cambiar su destino. Me rehúso a creer que Jesús solo te va a hacer el milagrito, que Jesús solo te va a mandar la bendición, que Jesús solo te va a mandar la casa y va a levantar tu familia y va a levantar tu empresa. Esa es la intro. Es la introducción de lo que Él quiere hacer con tu vida. El milagro no fueron los peces, fue la vida transformada de Pedro. El milagro nunca fueron la barca, el milagro nunca fueron las redes rotas. El milagro siempre fue que Pedro se encontrara con el propósito, y el propósito se encontrara con Pedro. Vino a cambiar su destino para siempre. El propósito nunca fue que Jesús se le quitara la sed, porque él fácil podía decir: Padre, que llueva y se me quita esta sed. El propósito siempre fue encontrarse con la mujer, y él iba a ser su séptimo marido, el séptimo hombre con que Jesús iba a encontrar, porque desde ese día esa mujer adoró, amó, buscó a Jesús por el resto de su vida. Nunca el propósito fue el agua, nunca el propósito fueron los peces, siempre fue la vida de esta gente. Lo que parecía el final de una mala noche era en realidad el comienzo de una nueva vida. Yo no sé si alguien me está escuchando eso. Lo que parecía el final de una mala noche era el comienzo de una nueva vida. Hoy el Padre quiere hacer un nuevo comienzo contigo. Dios no solo quiere resolver tus problemas, Él quiere transformar tu propósito. Él quiere llevarte a una nueva dimensión espiritual. Él quiere hacer algo mucho más grande, mayor y poderoso de lo que tú puedes imaginar. Pedro comenzó aquella mañana con una barca vacía, con redes vacías, con cansancio, con frustración y con desánimo, pero terminó con la revelación de un milagro y de una nueva asignación. Desde hoy mismo tú serás pescador. Pero hay cosas que Dios te habla que se te olvidan, y más si Jesús no te las repite. Por eso hay cosas que el Padre no te va a repetir, tú mismo tienes que repetírtelo. Hay días que te va a tocar mirarte al espejo y decirte: yo sé que soy esto, soy hijo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Porque el diablo te va a bombardear todos los días para hablarte de lo que él dice que tú eres, pero él es padre de mentira. Y el problema es que a veces se lo cree. Gorda, fea, y empieza a ministrarte su identidad. Y tú te empiezas a creer y empiezas a hacer real lo que él te está diciendo. Ay, mira que estoy gorda. Y crees que eso es lo que te está dando identidad. Vieja, arrugada, qué sé yo.
cuanta cosa al diablo se le ocurra. Pedro llegó con redes vacías, con cansancio, con frustración, y terminó ahora haciendo algo que Jesús le dijo que no hiciera. Jesús se va. Había necesidad. Y Pedro dijo: lo único que yo sé en esta vida es pescar. Aún por encima que Jesús me dijo que yo no voy a volver a pescar, yo tengo que hacerlo porque ya no está. Y Pedro volvió conmigo. Pedro volvió a pescar. Y otra vez, como la primera vez, no había pescado nada. Y desde la orilla alguien le grita: ¡hijitos! ¿Tenéis algo de comer? Pedro dice: mira, este viejo, de pescado nadie viene a pedir comida. Pero de repente esa voz empezó a retumbar. Los discípulos que estaban empezaron: Pedro, yo creo que es el maestro. Y se acordó de aquella primera vez y dijo: sí, es el maestro. Tira la red a la derecha. Diga conmigo otra vez. Pero esta vez hubo una contabilidad. El primer milagro, las barcas que estaban cerca llegaron y ayudaron, y las barcas se hundían, las redes se rompían. Esta vez hubo un inventario de peces: 153. Diga conmigo: 153. Vamos, dígalo más fuerte: 153. Pienso, mi teología hoy puede estar loca, pero ¿por qué hubo un inventario? Jesús sabía que después de esa aparición, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo iba a venir sobre la tierra. Y quien tenía que recibir ese Espíritu era Pedro. Y que el primero que tenía que levantarse a predicar era Pedro. Yo creo que con esos 153, Pedro dejó el alimento listo de esos 50 días. Pienso. Para que se fuera al aposento alto sin ninguna preocupación. Pero ahora Pedro se va. Se pone la ropa, se la había quitado, se pone la ropa y se tira al agua. Pedro estaba que no sabía ni qué iba a hacer, porque se había quitado la sopa, por si acaso tenía que tirarse al agua. Pero ahora se la pone y se tira al agua. Se le cruzaron los cables a Pedro y llega de primero. Y cuando llega, había una brasa y un pescado. ¿Sabe de quién era ese pescado? De Pedro. Y no estaba en los 153. Ese pescado Jesús lo había sacado para darle de comer a un hombre que seguramente tenía hambre, estaba frustrado, estaba cansado. Creo que ese fue el único pescado que Pedro se comió, porque los demás fueron para dejar su casa con provisión. Esa es mi percepción doctrinal hoy. Y ahora tienen una conversación que desde el día de la muerte no habían tenido. Pedro, ¿me amas más que a esto? Le dice ahora por su nombre: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? 3 veces viene esa pregunta. Como 3 veces el Jesús anunciando a la tierra y a los cielos. 3 veces me negó, 3 veces me está diciendo que me ama. ¿Cuál tiene más poder? ¿Una negación o el mayor gesto de amor? Y ahora le dice: si me amas, en palabras más, palabras menos, empieza a hacer lo que yo te mandé a hacer, que no fue pescar peces. Yo te dije que serías pescador de hombre. El primer milagro
siempre se trató del propósito. El segundo milagro siempre se trató de decirle: yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Mi propósito no cambió para contigo solo porque hace unas noches negaste que me conocía. Mi propósito sigo siendo el mismo, como yo sigo siendo el mismo. El milagro de los 153 peces nunca fue dar de comer, fue recordarle a Pedro: en medio de una traición yo sigo siendo el mismo, en medio de un pecado yo sigo siendo el mismo, porque el Padre no está buscando perfección, está buscando obediencia. Me llama la atención que no lo metió a restaurarse, me llama la atención que no lo puso en disciplina. Le dice: ¿me amas? Pastorea mis corderos. Hoy la pregunta para ti no es cuánto has trabajado, no es cuántas noches has estado trabajando sin resultados. La pregunta para ti, no me la respondas: ¿está Jesús en tu barca? Porque cuando Jesús está en tu barca, la tormenta se calma, la escasez se convierte en abundancia, la frustración se convierte en victoria, el miedo se convierte en fe, el fracaso se convierte en testimonio. Y donde Jesús pone los pies, las cosas cambian. Si Jesús entra en tu casa, las cosas van a cambiar. Si Jesús entra en tu matrimonio, las cosas van a cambiar. Si Jesús entra en tu negocio, las cosas van a cambiar. Si Jesús entra en tu llamado, las cosas van a cambiar. Si Jesús entra, las puertas se van a abrir. Si Jesús entra, lo que estaba cerrado se va a abrir. El asunto no es cuánto has trabajado, no es cuánto has triunfado, no es cuánto has fracasado, es Jesús que está en tu barca. Si la respuesta es sí, entonces manténlo en tu barca. Y si la respuesta es no, hoy es una muy buena noche para decirle: por favor, súbete en mi barca. Yo te necesito en mi barca. Yo quiero que cierres tus ojitos ahí donde estás. Si puedes colocarte sobre tus pies.